Funciones inversas y sus derivadas. Bienvenidos y gracias por elegir nuestros videos. Siguiendo con los videos del curso de derivadas, ahora corresponde a la derivada del arco tangente. Se iniciará con la demostración y luego se realizará un ejercicio de aplicación de la misma. Esta demostración se realizará en 3 sencillos pasos. El primero consiste en aplicar la función inversa del arco tangente y derivamos con respecto a x. Recuerden que la función arcotangente de x, al ser multiplicada por la tangente a ambos lados de la igualdad, obtenemos la tangente de la función, que es igual a x. Derivamos. La derivada de la tangente de la función con respecto a x es igual a la derivada de x con respecto a x. La derivada de la función tangente de y es secante cuadrado de y. La derivada del argumento de la tangente, o sea y, es y'. Del lado derecho, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Ahora vamos a despejar la derivada de la función. Nos quedará que esta derivada es igual a 1 sobre la secante cuadrado de y. Hemos derivado la función, pero nos quedó con respecto a la variable y la necesitamos tener es con respecto a x. Así que debemos cambiar secante cuadrado de y por tangente de y para de esta manera poder relacionarlo con la variable x. Para ello vamos a aplicar una identidad fundamental que nos dice que secante cuadrado de y es igual a tangente cuadrado de y más 1. Acá simplemente lo que debemos hacer es sustituir secante cuadrado de y en la derivada, quedándonos que esta derivada va a ser igual a 1 sobre la tangente cuadrado de y más 1. Ya tenemos entonces la derivada relacionado con la tangente de la función. Ahora simplemente lo que debemos hacer es sustituir esta tangente por la variable x, y para ello lo que hacemos es elevar al cuadrado, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, la relación tangente de y, que es igual a x. Al desarrollarla nos quedará que la tangente cuadrada de y va a ser igual a x cuadrado. Donde tenemos en la derivada tangente cuadrado de y, vamos a colocar x cuadrado, ya que ambas son iguales. Nos queda entonces finalmente la derivada como 1 sobre x cuadrado más 1. Esta derivada es la derivada del arco tangente de x. De manera general podemos decir entonces que la derivada del arco tangente de una función es igual a la derivada de su argumento dividido entre 1 más el argumento elevado al cuadrado. Vamos ahora a realizar el siguiente ejemplo. Dice: la función de x va a ser igual al arco tangente de x cuadrado más 5 elevado al cubo dividido entre 3. Como primer paso debemos aplicar la derivada a ambos lados de la función. Nos va a quedar que la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a la derivada del arco tangente de x cuadrado más 5 elevado al cubo sobre 3 con respecto a x. El número 3 que se encuentra en el denominador es una constante, por lo tanto vamos a sacarlo de la derivada, quedándonos entonces 1/3 de la derivada del arco tangente de x cuadrado más 5 elevado al cubo. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la derivada para el arco tangente. Acá podemos observar que la fórmula del arco tangente requiere del argumento derivado, o sea, la función u. Por lo tanto, primero vamos a derivar su argumento y luego sustituimos en la ecuación. El argumento del arco tangente es x cuadrado más 5 elevado al cubo. Aplicamos la derivada a ambos lados de la función. Nos queda que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de la potencia multiplicado por la derivada de la base de la potencia. En esta última derivada tenemos una constante que es 5. La derivada de esta constante tiene un valor de 0. Iniciemos entonces la derivación del resto de la función. Nos queda que la derivada de u con respecto a x es igual a u'. La derivada de la potencia, recuerden, el exponente de esta potencia nos va a multiplicar a toda la potencia elevada a el exponente restándole una unidad. Luego,
la derivada de la base de esta potencia, tenemos acá otra potencia que es x cuadrado. Multiplicamos primero por el exponente de esta potencia que es 2 y al exponente de esta potencia le restamos una unidad. Desarrollamos la derivada de la función, va a ser igual a 3 veces x cuadrado más 5 elevado al cuadrado multiplicado por 2 veces x. Ahora resolvemos y ordenamos. 2x por 3 es igual a 6x. Nos quedará que la derivada de u va a ser igual a 6x que multiplica a x cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Ya tenemos la derivada del argumento del arcotangente. Volvamos a la ecuación de la derivada y sustituyamos en ella. La derivada de la función va a ser igual a... Habíamos sacado un tercio que era constante. Lo volvemos a traer y luego multiplicamos por la derivada del argumento que nos dio 6x multiplicado por x cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Y en el denominador colocamos el resto de la fórmula, 1 más u elevado al cuadrado. U es x cuadrado más 5 elevado al cubo, esto lo debemos elevar al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar. Tenemos 6 en el numerador y 3 en el denominador. Podemos simplificar dividiendo ambos factores entre 3. 6x entre 3 es 2 y 3 entre 3 es 1, o sea, lo eliminamos. Seguimos con el desarrollo. Nos queda que la derivada de la función va a ser igual a 2x que multiplica x cuadrado más 5 elevado al cuadrado sobre 1 más, acá desarrollamos una potencia de potencia, 2 por 3 que es 6, nos queda x cuadrado más 5 elevado a la 6. Y con esto hemos terminado la derivada de la función arcotangente de x cuadrado más 5 elevado al cubo, todo dividido entre 3. Si este video te fue de utilidad, no olvides darle me gusta. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemáticas.